Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean esto. Hoy vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor basándonos en este libro, como su título ya lo dice, del doctor Gary Chapman. Primero recordemos que los lenguajes del amor precisamente se refieren a esas formas en que todos como personas tenemos de expresar y recibir el afecto. Entonces, el primero de ellos son las palabras de afirmación. Y aquí el doctor Chapman nos dice, una manera de expresar amor de manera emocional es utilizando palabras que edifiquen. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan mejor en afirmaciones directas y sencillas tales como, te ves muy bien con ese traje, siempre te ves sensacional con ese vestido, increíble. Me gusta mucho que siempre seas puntual para recogerme en el trabajo. Gracias por conseguir la niñera para esta noche. Quiero que sepas que no lo doy por sentado. Tú siempre puedes hacerme reír, aunque cabe aclarar y debemos tener siempre en cuenta que esto va a aplicar para todo tipo de vínculo, no solamente en el ámbito netamente sentimental. Entonces acá el doctor Chapman nos pone el ejemplo de una pareja en donde la señora quería que su esposo pintara una pared y llevaba como 9 meses diciéndole que pintara la pared de un cuarto y básicamente el otro se hacía el loco, entre comillas, y no sabía ella realmente de qué manera comunicarse para que su esposo hiciera eso que ella tanto quería, ¿no? Entonces, básicamente el consejo del doctor Chapman fue decirle a esta mujer que parara de pedírselo directamente, que si él ya lo sabía, pues entonces, ¿para qué seguía insistiendo de esa manera? Y que por el contrario le reconociera todo eso que él hacía bien, como ir a tirar la basura, lavar los platos, bueno, pequeñas acciones. Y de una manera también realmente que al otro le llegara de una forma gratificante, amorosa, y no quizás de una manera despectiva, ¿no? Como bien dice acá un ejemplo, ya era hora que sacaras la basura, las moscas la iban a sacar por ti. Pues claramente eso no suena muy bonito y para crear también un poco esa cercanía e intimidad dentro de esa conexión. Entonces, más bien decirle al otro, ay, te agradezco por haber sacado la basura, te agradezco que hayas pagado la factura de la electricidad y demás. Entonces, la cuestión es que con el tiempo esta señora vio que diciéndole ese tipo de cosas, llegó un momento en que, sin decirle nada, el señor pintó el cuarto. ¿Por qué? Porque ella se estaba comunicando en el lenguaje del amor del otro. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no todos tenemos el mismo lenguaje del amor predominante y hay que conocer el lenguaje del amor predominante del otro para comunicarnos en su lenguaje, no en el nuestro. Por ejemplo, en mi caso, mi lenguaje del amor predominante es el tiempo de calidad, así que si tú vienes a darme regalos, que es el menos predominante de los 5 en mí, pues no va a ser tan efectivo. No porque yo no aprecie ese gesto, no le dé como ese valor, pero no voy a sentir con la misma intensidad que tú me estás demostrando afecto porque no te estás comunicando conmigo a través de mi lenguaje. Es lo mismo que en el caso contrario. Si para ti tu lenguaje predominante son los regalos, pues entonces no estaría del todo bien que te dé tiempo de calidad si tú te sientes amado o amada más a través de los regalos. Ahora, cabe tener en cuenta, y como lo dice acá el libro, no estoy recomendando la adulación a fin de conseguir que tu cónyuge u otro tipo de persona con la que uno se vincule, ¿no? Haga algo que quieres. El propósito del amor no es lograr algo que quieres.
sino hacer algo por el bienestar de la persona que amas. No obstante, es un hecho que cuando recibimos palabras de afirmación es más probable que nos sintamos motivados a corresponder y hacer algo que desee nuestro cónyuge o la otra persona. Y en general, esto va para todos los 5 lenguajes del amor. La idea es que esa expresión de afecto salga de una manera genuina dentro de la construcción de ese vínculo y no a modo de manipulación, ¿no? Esas son 2 cosas muy diferentes. Acá también es preciso mencionar que cada uno de los lenguajes del amor tienen sus variaciones de acuerdo a cómo también cada persona en particular lo exprese. Acá también al inicio del libro nos hacen la comparación un poco precisamente con los idiomas con los que comúnmente nos comunicamos de manera verbal. Puede que en varios sitios se hable español, inglés, portugués, pero también de acuerdo a las zonas van a haber ciertas expresiones, formas de hablar muy particulares y eso configuran como una subexpresión dentro de ese idioma más grande, ¿no? Entonces, de igual forma funcionan aquí los lenguajes del amor. Entonces, continuando, precisamente uno de los dialectos o formas también de expresar esas palabras de afirmación que nos propone Gary Chapman son las palabras alentadoras. Los cumplidos verbales son solo una manera de expresarle palabras de afirmación a tu cónyuge. Otro dialecto es el de las palabras alentadoras. La palabra alentar significa animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor. Todos tenemos esferas en las que nos sentimos inseguros. Nos falta vigor y esa falta de vigor a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. El potencial latente dentro de tu cónyuge en sus aspectos de inseguridad quizá esté a la espera de tus palabras alentadoras. En este caso, la historia ejemplo es un matrimonio ya con niños en donde la señora, cuando terminó su carrera universitaria, le gustaba también mucho escribir y trató de publicar un artículo, pero fue rechazada. Entonces, como que esa situación tuvo un impacto tan grande que no volvió a escribir ni a publicar nada particular porque sentía que iba a ser una situación bastante frecuente. Entonces un día su esposo leyó uno de sus artículos, le sorprendió un montón, así que su reacción fue comunicarle su opinión a su esposa, diciéndole que tenía bastante habilidad para escribir, que era algo muy interesante que se debería publicar, animándola realmente a que no echara en saco roto esa habilidad que tenía como nata para que volviese a cultivarla y desarrollarla. Y a partir de eso ella se animó y de hecho desde ahí fue como un poco más esa racha de publicaciones impresionante. Entonces también es notar cómo muchas veces tenemos un potencial mucho más grande del que a veces incluso nosotros mismos imaginamos, pero también nos hace a veces falta son esas palabras precisamente de aliento, de ánimo, para que así tengamos que hacer algún curso o lo que sea para obviamente darle mayor forma a esa habilidad de ese proyecto, pero que de verdad lo llevemos a ejecución y a materialización. Y aquí también hay algo muy interesante porque cuando no es nuestro lenguaje primario del amor, es encontrar también la manera de que podamos de alguna forma u otra adquirirlo, aprenderlo, para podernos comunicar hacia el otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá en el libro nos plantean de que si uno ha llevado un patrón de lenguaje en donde solo critica o juzga, puede que sea un poco más complicado adquirir ese lenguaje de reconocer, de animar, de alentar de una forma realmente asertiva, pero que realmente va a valer todo el esfuerzo para lograr esa comunicación, para lograr mucho más esa cercanía
con la otra persona. Otro de los dialectos que encontramos en este lenguaje del amor son las palabras bondadosas. El amor es bondad. Por lo tanto, si vamos a comunicar amor de forma verbal, debemos usar palabras bondadosas. Eso tiene que ver con la manera en que hablamos. La misma frase puede tener dos significados diferentes dependiendo de cómo la digas. La declaración "te amo", dicha con bondad y ternura, puede ser una genuina expresión de amor. Sin embargo, cuando se dice "te amo", los signos de interrogación cambian todo el sentido de estas dos palabras. A veces nuestras palabras dicen una cosa, pero el tono de voz dice otra. Enviamos mensajes dobles, por lo general. Nuestro cónyuge interpretará nuestro mensaje según nuestro tono de voz, no por las palabras que usamos. Me encantaría lavar los platos esta noche. Dicho en un tono gruñón no se recibirá como una expresión de amor. Por otro lado, podemos manifestar sufrimiento, dolor y hasta enojo de una manera bondadosa y será una expresión de amor. Me siento desilusionado y dolido porque no me ofreciste tu ayuda esta noche. Dicho con amable franqueza, puede ser una expresión de amor. La persona que habla quiere que su cónyuge la conozca. Está dando los pasos para forjar intimidad mediante la declaración de sus sentimientos. Está pidiendo una oportunidad para hablar de una herida a fin de hallar sanidad. Por ende, es importante el tono que le pongamos a las palabras, ya que si utilizamos un tono alto que suena un poco rudo, pues se va a convertir más en una expresión de condena, de crítica, de juicio, en vez de que sea direccionado desde el amor. También es importante que siempre tengamos en cuenta que el amor no revive los fracasos y que el perdón es precisamente ese camino y ese compromiso que mantiene el amor y la intimidad dentro de un vínculo. Así que no es nada conveniente de que esos hechos pasados que el uno o el otro cometió y que han marcado ciertos sucesos incómodos, dolorosos, pues no los estemos trayendo al presente una y otra vez, sino de realmente solventar, dejar como historia ese tipo de momentos y continuar, en donde obviamente ya lo que pasó, no se puede borrar, pero que ese perdón se convierta realmente en un acto genuino hacia el otro de misericordia y no como una balanza que dé lugar a que piense en desquitarme, en devolverle, porque entonces ahí se estaría generando más daño que reconciliación. Otro de los dialectos dentro de las palabras de afirmación que nos plantea Gary Chapman es el uso de las palabras humildes, en donde también él nos deja el mensaje de que el amor hace peticiones, no demandas. Son dos cosas diferentes, pero que a veces precisamente por lo que ya hemos venido hablando del tono y las palabras que usamos, cambian ese matiz entre una línea y otra. Aquí también es importante de que precisamente esas necesidades y deseos que tenemos se puedan expresar como peticiones y no como demandas, ya que el expresar las cosas como demandas impide y bloquea el crear esa intimidad y proximidad con la otra persona. Y por el contrario va a generar el que el otro se aleje y una resistencia hacia nosotros. Además que expresar las cosas como una petición dan más un direccionamiento en donde también da lugar a la decisión del otro y no como una obligación que el otro tenga sí o sí que cumplir. Entonces acá en el libro, como un ejemplo, nos plantean lo siguiente. El esposo que dice, ¿podrías hacer una buena pasta una de estas noches? Está dándole a su esposa una orientación de cómo amarlo y, de ese modo, forjar la intimidad. Por otra parte, el esposo que dice, ¿no podemos tener una comida decente por aquí? Está quejándose, está haciendo una demanda y es probable que su esposa le devuelva el comentario. También cuando se expresan las cosas a modo de petición, se le está dando al otro el mensaje de que cuenta con las capacidades
necesarias para cumplirlo, se le está dando también una valía y se le está haciendo entender que puede hacer algo o tiene algo que puede hacer para mí y que es significativo y valioso. Y aquí también es importante resaltar que cuando algo se expresa bajo la demanda, no genera esa posibilidad de acción del otro de una manera más genuina y que por el contrario su proceder puede estar encasillado más hacia un acto que envuelve el temor u otro tipo de emociones, pero que nada tienen que ver con la expresión real del amor. Dentro de los tips que nos da este libro para trabajar las palabras de afirmación cuando no es nuestro lenguaje primario, pero sí el de otra de las personas con el que nos vinculamos y especialmente si es la pareja, es que creemos un diario de palabras de afirmación en donde al escuchar a alguien, a ver una película o este otro tipo de cosas, incluso en un artículo o algo así, podamos hacer nuestro propio registro de todas esas expresiones, esas palabras de aliento, de bondad, que en algún momento las podemos utilizar para la otra persona. Entonces, por otro lado, para que podamos también ir checando cómo va a ser nuestro proceso de evolución en la integración de este lenguaje y sobre todo si no es el de nosotros, acá el libro nos sugiere de que coloquemos incluso papelitos por todos lados a modo de recordatorio de que el lenguaje primordial de expresión de amor del otro son las palabras de afirmación. Entonces, anotando en un papelito, las palabras son importantes, las palabras son importantes, las palabras son importantes, para que esto nos ayude siempre a mantenerlo en cuenta. Por otro lado, llevar también un registro de las palabras de afirmación que usamos con el otro y así poder también ir viendo si lo estamos haciendo bien o no tan bien y por ende también tomar acción al respecto. El tercer tip en esta parte es establecer una meta en donde todos los días se le haga a la otra persona un cumplido totalmente diferente. Por lo que aquí tomar el registro también va a ser de mucha ayuda precisamente para no repetirlo. Y esta meta puede ser de un mes. En el cuarto es aprender a decir te amo en otro lenguaje diferente. Es decir, no utilizando simplemente esas dos palabras, sino otro tipo de frase que vaya encaminada a hacerle saber y expresarle exactamente lo mismo, pero de otra forma. Elogiar a la otra persona en público, en presencia de sus padres, sus amigos, en su entorno más cercano. Y con esto se recibe un crédito doble. Uno, porque la otra persona se va a sentir amada de tu parte y los otros sentirán la dicha de que esta persona cuente contigo. Como sexto tip, él nos habla de buscar las fortalezas de la otra persona y siempre resaltárselas. Y ser específico con esto. Por ejemplo, me gusta cómo llegas a la gente en la iglesia que no parecen tener a nadie con quien hablar. O te mantienes de veras al día en la búsqueda de empleo, sé que dará sus frutos. Otro tip es mandarle un mensaje durante el día a la otra persona, ya sea por correo electrónico o un mensaje de texto, con una nota de afirmación o incluso en esos periodos en los que quizás el otro esté viajando por algún motivo. Así como si el otro quizás uno sabe que no está pasando por un muy buen día, mandarle algún video o algún enlace de una página que pueda también ser divertida para amenizar su día. Y como último tip para incorporar e implementar este lenguaje del amor es darle las gracias al otro por algo que haya hecho durante la rutina y que precisamente no espera que sea reconocido o elogiado por esa acción. Para sesiones conmigo encuentras mi número de contacto en la descripción. Que me sea.